Buen día. Nos encontramos con el contador Sergio Trujeque Rodríguez, director de Tecnologías de Información de la firma de contadores públicos Baker Tilly México. El objetivo de esta breve entrevista es conocer cuál es el avance que han detectado en el cumplimiento de la Ley de Protección de los Datos Personales en posesión de particulares a prácticamente un año de su entrada en vigor. Comenzaremos por hacer algunas preguntas. ¿Las disposiciones publicadas afectan los procesos de todas las empresas? Sí, prácticamente podríamos decir que de todas las empresas y todos los procesos, sobre todo aquellos que tienen relación, como la ley lo indica, con la recolección de datos personales. Por ejemplo, un comercio que no solamente recaba los datos de facturación de sus clientes, sino que acepta tarjetas de crédito. Ahí estamos recabando un dato personal, la empresa está recabando un dato personal más allá de los datos de facturación. Los procesos de reclutamiento y selección de personal son muy importantes. En muchas organizaciones, el simple candidato que no es todavía contratado ya nos envió un currículum y tiene una cantidad de datos relacionados solamente con su persona. Esos datos también ya deben de estar protegidos por la propia empresa. Estamos hablando en este caso del Departamento de Recursos Humanos. Podemos hablar del área de comercial o de embarques o de logística, de servicio al cliente, en general todas aquellas áreas en donde estemos recabando un dato personal. Y vale hacer la precisión en este momento de qué es un dato personal. La ley define que dato personal es toda aquella información relativa a una persona identificada o identificable. Y esta es una definición muy amplia, porque inclusive, como lo acabo de mencionar, al decir la definición que es una persona identificada o identificable, se encuentra dentro de la obligación de las empresas proteger los datos archivados de aquellas personas que sean identificables, aunque en este momento no se encuentren en una relación con nosotros. Ejemplo, las personas que hemos contratado en el pasado ya no colaboran con nosotros, pero están sus archivos en la organización. Son personas identificables, podríamos llamarles, saber dónde viven, y si sus datos actualmente los utilizamos para mantener contacto con ellos, esos datos entonces también están protegidos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué otros sectores de la economía, aparte del empresarial, deben de atender a estas disposiciones? Bueno, hay sectores muy sensibles en la economía que, por cierto, en nuestra experiencia, no están poniendo la debida atención en esta ley. Por ejemplo, el sector educativo. Todas las escuelas, institutos, universidades tienen una cantidad de datos personales recabados de sus alumnos, de los padres de sus alumnos, inclusive de algunos tutores, y tienen datos financieros, hasta datos médicos. Entonces, el sector educativo es muy sensible. El sector hospitalario y el sector médico. Los médicos, en términos generales, podríamos decir que en nuestra experiencia 7 u 8 de cada 10 doctores o instituciones relacionadas con el sector salud no están poniendo la debida atención a esto, es decir, no han hecho todavía un proceso a conciencia de en lo que consiste la aplicación de la ley. No simplemente es construir un aviso de privacidad. Los laboratorios médicos también son instituciones que están en este ramo. Las cámaras del sector comercial, industrial y de servicios, todas las cámaras tienen información relativa a sus socios, y no solamente los datos de la empresa, sino de las personas que conforman a esta empresa. El sector financiero, y no solamente estamos hablando de los grandes bancos o las casas de bolsa, todo el sector financiero, llámese sociedades financieras de objeto múltiple, las sociedades financieras populares, todos aquellos intermediarios del sector financiero que lo conforman, también están sujetos, las cajas de ahorro están sujetos a estas disposiciones. También podemos hablar de aquellas empresas, y alguna mención especial, a que todas aquellas empresas que hacen email marketing, todas las empresas relacionadas con la mercadotecnia, tienen bases de datos que no han sido validadas por efecto de la Ley de Protección de Datos Personales. Y con frecuencia, esas bases de datos obtuvieron información sin el consentimiento del titular,
vale la pena hablar también con nuestras áreas de mercadotecnia en todos los sectores de la economía. Contador Sergio, ¿cuáles son algunos de los errores frecuentes que han detectado en aquellas empresas en las que hasta este momento han tenido participación como consultores? Ok. Bueno, el error más frecuente que encontramos es que las empresas o las organizaciones consideran que esta ley se circunscribe específicamente a construir un aviso de privacidad y tenerlo redactado. Y en algunos casos hasta copiarlo de otro aviso de privacidad. Es el primer error. Esta ley no es una ley para hacer un aviso de privacidad. Es una ley que contempla una serie de procesos para proteger integralmente toda la información que está en posesión de nosotros. Ese es un error muy frecuente. El otro error es que al momento en que se inician los procesos de instalación de toda una cultura de protección de los datos, nos olvidamos o las empresas se están olvidando del proceso de las solicitudes ARCO. La solicitud ARCO se denomina ARCO a los derechos que nos da la ley de accesar, rectificar, cancelar u oponernos al tratamiento de los datos que otros tienen de nosotros. Realmente yo creo que ese es el corazón de la ley. Todo el proceso de implementación de la cultura de protección de datos personales debería enfocarse a lo que va a empezar a suceder con mucha frecuencia, y es que cada uno de nosotros, ciudadanos, ejerzamos nuestros derechos y le preguntemos a quien tiene información de nosotros, ¿qué información tienes mía? Y a partir de ese momento, la persona que recibe o la empresa que recibe esta solicitud tiene 20 días para contestar. Todo ese procedimiento, hasta llegar a su atención final, debe de quedar documentado en la organización. Esos procesos, al momento de contratar los servicios de consultores, se están olvidando como el proceso fundamental que debe de quedar protegido. Relacionado con esto mismo, otro error común también es que al desarrollar estos procedimientos, las empresas no están apoyándose de soluciones informáticas que les ayuden a darle cumplimiento a estas solicitudes. Imaginemos en una organización de mediana, 300 personas, 50 agentes en la administración, divididas las bases de datos en diversos departamentos: comercialización, recursos humanos, logística, proveedores o cuentas por pagar, tesorería, contabilidad, y se recibe una solicitud para rectificar unos datos. ¿Cómo hace la organización para poner de acuerdo a 50 personas en la administración para confirmar si sí se tienen datos de esa persona y, en su caso, si se tienen, que se actualicen en todas y cada una de las bases de datos? Bueno, para ello hay algún tipo de herramientas genéricas denominadas administradores de procesos o los famosos Business Process Managers, que nos permiten adecuar sin cambiar la estructura informática de la organización, pegar un proceso que permita saber, si el área comercial ya me confirmó que no tiene datos de esta persona. Siguiente área, el área de recursos humanos, ellos me confirman que sí tienen datos de esta persona. Fue un candidato que quedó registrado, su nombre, toda su información, pero no se convirtió en trabajador. Pero resulta que en el área de cuentas por pagar nos reportan también que esa persona, por azares del destino, se convirtió en un proveedor de la organización hace algunos años. Bueno, esos procesos deben de quedar documentados. Es muy difícil hacerlo a través del correo electrónico, que es la herramienta en la que están descansando las organizaciones. Esa sería la tercera de los errores más frecuentes. Y por último, hay un tema importante. La ley de protección de datos hace que el responsable, así se le denomina en términos de la ley, del cumplimiento del tratamiento correcto de los datos, en este caso normalmente el representante legal de la empresa, es el responsable también de la custodia de los datos. Y eso, aquí nos hablamos de aspectos de seguridad informática. No es tan frecuente que un director o un representante legal tenga en sus manos el procedimiento real que en el área de tecnologías de información o de sistemas se tiene para salvaguardar los datos. Este es un buen momento para revisar esos protocolos y de paso saber si tenemos planes de recuperación de desastres, información protegida en los discos duros,
Imaginemos que en una organización que tiene un equipo de cómputo portátil, lleva un archivo de Excel que tiene la base de datos de los trabajadores, porque es del área de contabilidad. Y ese equipo de cómputo se pierde. La persona que lo encuentre, no importa que tenga un password de acceso, puede extraer el disco duro, conectarlo a otra computadora y acceder a los datos sin mayor restricción. Y en este caso se estaría violando la privacidad de los datos de todas las personas que están en este archivo de Excel. Este tipo de procesos también hay que revisarlos si es un buen momento. Las empresas no están poniendo la debida atención en ello. Contador Sergio Trujeque, en base a su experiencia, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones principales que puede decir a quien nos está viendo en este momento? Bueno, la primera es, dele la importancia que tiene este proceso en su organización. Proteger los datos personales de todos sus clientes, proveedores o empleados es un tema que debe estar escalado a los primeros niveles en la organización. Involucren a todas las personas, gerentes, principales directivos de la organización, a su departamento jurídico, al área de sistemas, y hagan de esto un proyecto amplio en la organización que quede bien comunicado. Sería la primera recomendación. La segunda recomendación es, si va a solicitar ayuda de un consultor, asegúrese de que el consultor tiene experiencia suficiente y sobre todo que maneja 2 áreas importantes, el área jurídica y el área de tecnologías de información. No basta con apoyarse solamente en abogados para darle cumplimiento a una ley. Finalmente, todos los datos que mantenemos hoy, por lo menos el 98% los mantenemos en sistemas informáticos. Y hay muchas personas involucradas en el manejo. Por tanto, si van a solicitar apoyo externo, asegúrese de que su consultor tiene la experiencia en ambos campos. La tercera recomendación que podría darles es, considere y dele lectura antes de iniciar el proyecto al capítulo de las multas que puede imponer el Instituto Federal de Acceso a la Información. En verdad que 5 minutos bastan para leer el capítulo de las multas y darse cuenta que uno puede ser sujeto de una sanción por cualquiera de todos los apartados que vienen en diversas fracciones de la ley, aproximadamente unas 15 sanciones. Hay por ahí un caso muy sonado de una farmacia en la Ciudad de México, una cadena de farmacias, que dio cumplimiento a la ley previamente, pero por no tener a su personal capacitado e informarle a un cliente por qué razón estaba recabando datos personales, no pudo evitar una sanción de 2 millones de pesos por 2 pequeñas infracciones. Y digo pequeñas porque una consistía en no tener el aviso de privacidad publicado a la vista de sus consumidores, y la otra era por no llevar su aviso de privacidad el nombre del responsable. Pequeños asuntos en términos de todo el proyecto. Por último, ponga mucha atención en el proceso ARCO. Pregúntese cómo va a atender su organización todas las solicitudes que vayan a llegar. Aún no han llegado, pero créame que esto en el futuro va a ser tan frecuente, el recibir solicitudes ARCO, como recibir hoy referencias personales de un candidato que va a contratarse en otra organización. Por último, y ya para despedirnos, considere los aspectos de seguridad informática como parte del proceso. Aunque su consultor no se lo ponga en su consideración, pregúntele qué puede hacer en materia de protección de activos informáticos. Este es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias.